Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta cuarta charla con el Padre Astolfo, referente pues a nuestro viaje, a nuestra peregrinación de la Divina Misericordia. Le damos la bienvenida a dos personas nuevas que nos acompañan hoy y que están pues interesadas en unirse a esta peregrinación. Recordarles que salimos 27 de abril al 24 de mayo en la ruta completa o para las personas que van a hacer solamente Medjugorje y Polonia, del 27 al 14 de mayo. Bien, pues padre, buenas noches y bienvenido. Mientras que se van uniendo más personas, saludamos a los que están. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los presentes. Qué gusto poder compartir esta experiencia. Estoy tratando aquí de organizar una cosa que no me deja, pero ya creo que lo vamos a lograr. Aquí manejando el equipo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña oración. Un saludo a todos los presentes. Qué gusto poder compartir este ratico, digamos, de preparación, ¿no? A nuestra peregrinación, que nos llene de ilusión, que nos ayude a pensar en este sueño. Y vamos a considerar la visita a Roma, eh, la visita a una parte de Italia. Ya habíamos la vez pasada hablado de los otros destinos maravillosos, San Giovanni Rotondo, Florencia, con toda la, digamos, carga y contenido de santidad eh, de estos lugares y de espiritualidad, pero hoy veremos el destino por antonomasia para un cristiano, ¿no? Que es la ciudad eterna, la ciudad de Roma, que junto con Jerusalén son los destinos fundamentales de peregrinación para un cristiano. Jerusalén porque es el lugar donde Jesús murió y resucitó, y Roma porque es el lugar donde están los apóstoles, donde San Pedro y San Pablo, columnas de la iglesia, según la tradición, derramaron su sangre por el Señor, y por tanto son los lugares que nos hablan del testimonio cristiano, del martirio, de dar la fe. Es el lugar original donde las primeras comunidades cristianas eh, vivieron su fe y que nos habla de lo fundamental, de los orígenes de nuestra experiencia cristiana. Entonces, bueno, es estupendo pensar en Roma como un destino nuestro estupendo de peregrinación. Mm, Em, bueno, en Roma encontramos como el romero, es decir, el romero significa el peregrino de Roma, está llamado a visitar las cuatro grandes basílicas que tradicionalmente han sido, eh, digamos, los lugares de peregrinación a Roma. Siempre pensamos en la Basílica de San Pedro en el Vaticano como el lugar donde el Santo Padre, digamos, celebra habitualmente la Eucaristía, pero en realidad visitar a Roma significa visitar las cuatro grandes basílicas. Es muy interesante pensar que en muchos sitios del mundo hay basílicas, ¿no? En Colombia está la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Basílica del Señor de los Milagros en Buga. Son basílicas, pero hay cuatro grandes basílicas que se llaman basílicas mayores, que son las únicas que se llaman de tal manera mayores, que son la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la Basílica de San Pablo extramuros, la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán. Esas cuatro, esas cuatro iglesias, que son históricamente las más relevantes, se encuentran en la ciudad eterna. Pero hay otras, muchas en el mundo entero, que también se llaman basílicas, pero son todas basílicas menores, por respeto a esas iglesias fundamentales que son el destino, digamos, de los peregrinos que se dirigen hacia el lugar donde los apóstoles vivieron su experiencia de fe. Pues esas son las que visitaremos en Roma, las cuatro grandes basílicas. La primera de ellas, de San Juan, está dedicada a los dos apóstoles o a los dos seguidores de Cristo con el nombre de Juan. San Juan Evangelista, el discípulo amado, aquel joven que estuvo recostando su cabeza en el pecho del Señor y que realmente estuvo fiel al pie de la cruz junto a la Santísima Virgen María
Y también San Juan Bautista, el familiar del Señor, el pariente del Señor que le bautizó en el río Jordán y que le precedió en el martirio a manos de Herodes cuando le dijo la verdad a este rey inicuo sobre su vida. Entonces, San Juan Evangelista, celebramos la fiesta el 27 de diciembre y bien, esta es la fachada en realidad es la Basílica de San Pedro, esta que estamos viendo aquí. Esta no es la Basílica de San Juan de Letrán, es la Basílica de San Pedro. Sí, sí, esta es la Basílica de San Pedro, ahí se ve claramente los apóstoles Pedro y Pablo en las esquinas, las pantallas. Bien, ya veremos la Basílica de San Juan de Letrán, eh, que sí es esta. Estamos viendo un poco el interior de la Basílica de San Giovanni Laterano al fondo, de una manera un poco borrosa, pero se puede ver el baldaquino. Esta realmente es la catedral del Papa. O sea, la Basílica de San Pedro en el Vaticano no es propiamente su catedral. Sabemos que todos los obispos tienen un sitio donde celebran los sacramentos, donde celebran la Eucaristía, que es propiamente donde está la cátedra. O sea, el sitio donde se sientan a enseñar. La cátedra del Papa no está en San Pedro, sino está en San Juan de Letrán, que también la visitaremos. Es seguramente la primera iglesia como tal construida en Roma y fue erigida en honor de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Em, y fue pues erigida en el monte Laterano. San Juan de Letrán o el Laterano es una colina de un terreno que el emperador Constantino regaló para que allí fuese levantada esta imponente edificación. Aquí vemos un poco más del interior, ese baldaquino que se veía a lo lejos, aquí se ve mucho más de cerca y nos muestra pues la riqueza artística de esta basílica que tiene pues esta importancia histórica. La segunda basílica que visitaremos es una de las basílicas más antiguas, que es la Basílica de Santa María la Mayor en el Monte Esquilino. Sabemos que Roma está erigida en 7 colinas. La tradición dice que un día, el 5 de agosto, la, o cayó nieve en la ciudad de Roma. Agosto es el mes más caluroso del año y como un signo muy especial, pues sabemos que muy probablemente el 5 de agosto es el día en el que la Santísima Virgen María cumple años. Y en honor de este fenómeno maravilloso, en honor de la Virgen, se decidió construir una basílica en honor de la Santísima Virgen María. Esta es la basílica que suele visitar el Papa Francisco antes de hacer cualquier viaje fuera de Roma. Hay un icono muy venerado de la Santísima Virgen que allí visitaremos y que nos habla pues de la centralidad y la preeminencia de la Santísima Virgen María en la vida cristiana. Em, entonces, exactamente aquí vemos, se relata, este es el icono del cual les hablo, el icono de la Santísima Virgen María, y es el Papa Liberio el que decide la elección de este templo que ha sido pues modificado muchísimas veces a lo largo de la historia, pero que conserva su estructura original, y eso lo hace tan especial, o sea, una planta paleocristiana, o sea, de los primeros edificios cristianos. Aquí vemos también otras pinturas antiguas de Santa María la Mayor a la izquierda y de San Pablo fuori le mura, de San Pablo extramuros a la derecha. Cómo se veían estas mismas iglesias seguramente en el siglo XVI o XVII pintadas por artistas de la época. Aquí encontramos en el interior de la Basílica de Santa María la Mayor el altar y el retablo a la Santísima Virgen María, que es la patrona de la ciudad eterna y que, como digo, pues es venerada ampliamente por todo el orbe cristiano. El Papa siempre reza ahí una de las oraciones a la Virgen más antiguas que se conocen, ¿no? Que es la llamada Sub tuum presidium, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. El Papa ha invitado a que todo el orbe cristiano
rece esta oración cada día, pidiendo protección a la Madre de Dios por la Iglesia Universal. Luego también, enfrente de la iglesia de San Juan de Letrán, está este lugar tan especial que es la Escalera Santa, ¿no? Es uno de los lugares más simbólicos eh, para admirar junto a la, em, digamos, junto a la Capilla Sixtina, pues es fundamental, ¿no? Eh, Nos cuenta la tradición que es la misma escalera por la que habría subido Jesús cuando fue juzgado por Poncio Pilato y que luego fue llevado, después de allí fue llevado a la crucifixión, ¿no? Estaba en Jerusalén y fue traída a Roma como un signo de veneración. Es tradición subir allí, esta escalera santa, en oración o de rodillas pidiendo al Señor una gracia por los méritos de su santa crucifixión. Esto es un detalle, pues, de la misma escalera santa que acabamos de ver. Eh, eh, Bien. Luego, ¿en qué consiste, no? Son 28 peldaños que se suelen recorrer con grandísima devoción, grandísimo recogimiento. Em, em, digamos, al principio estaba en otro lugar, hasta que el Papa Sixto V en el siglo XVI la trasladó allí, en un lugar frente a la Basílica de San Juan de Letrán. Em, y bueno, pues pienso que también nos puede unir muy especialmente al misterio del Señor Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección, y creo que tiene un valor increíble para nuestra fe y para nuestra devoción. Esta es una vista de arriba hacia abajo de la misma escalera santa y está la cruz marcada donde estaría el Señor Jesús juzgado por Poncio Pilato. Luego también está San Pablo. Sabemos que en Roma, como cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues él fue allí por orden del emperador y la tradición dice que allí fue martirizado, decapitado por la espada. Por eso aparece Pablo con una espada en la mano y con un texto ah, en su mano izquierda que hace referencia a sus escritos, a sus cartas, a su doctrina, ¿no? Este seguramente es un cuadro del estilo del Greco, claramente, ¿no? San Pedro y San Pablo, ambos se celebran en la misma fecha, el 29 de junio. En las afueras de la antigua Roma está la Basílica de San Paolo Fuori Lemura o San Pablo Extramuros, por eso se llama Extramuros, porque inicialmente fue construida fuera de la muralla principal de la ciudad. Ahí vemos a San Pablo cubierto con un manto y con la espada que lo martirizó y en una mano el libro que escribió. Esa parte de la fachada, digamos, cubierta por mosaicos, pues nos hablan de la riqueza de su basílica. Eh, digamos que es una de las iglesias fundamentales que se visitan en la peregrinación, como lo hemos dicho. Sabemos que desde el siglo I allí se veneraba el lugar donde fue martirizado San Pablo y luego con el paso de los siglos se construyó una primera iglesia en el siglo IV y a finales del mismo siglo una basílica de más tamaño. Ya en la Edad Media, hacia el siglo XIII, se construyó un claustro que visitaremos que es precioso y que, bueno, también sobrevivió a un incendio que esta basílica padeció en el siglo XIX. Ahí vemos el claustro estupendo, el claustro medieval que nos habla de la belleza artística de esta basílica. Y ahí encontramos también en una de las semicúpulas un Cristo Pantocrátor en mosaico. Es un lugar llevado por frailes padres benedictinos que cuidan de una manera muy especial y rigurosa la eh, liturgia. También en una de sus paredes aparecen los rostros de todos los papas a lo largo de la historia, hasta el Papa Francisco. Aquí vemos un detalle de la tumba de San Pablo según la tradición, donde habría sido sepultado el apóstol después de su martirio. Entonces, cerca, ya muy cerca de la Basílica de San Pablo hay algunas catacumbas importantes. En Roma hay muchas catacumbas en diversos lugares geográficos alrededor de la ciudad.
Las catacumbas son los lugares donde sabemos que los primeros cristianos se rendían culto, ¿no? Y son lugares donde se sepultaban también los primeros cristianos, ¿no? Sabemos que el cristiano espera la resurrección de los muertos y por tanto su cuerpo tiene una dignidad y un valor absolutamente relevante y por eso para un católico sepultar un cuerpo en realidad es llevarlo a un dormitorio con la esperanza de la segunda venida del Señor, en la que todos los cuerpos resucitarán. Las catacumbas nos hablan de un tiempo de persecución en que los cristianos tenían que celebrar la fe a escondidas y también de una esperanza en una vida diferente. Aquí vemos algunos frescos antiquísimos, seguramente del siglo I, con algunas escenas. A la izquierda, la tempestad calmada por el Señor. Arriba, un pantocrátor, un rostro muy primitivo, con las letras alfa y omega a los lados de Cristo que nos muestran, digamos, que Jesús es considerado Dios. Alfa y omega son las primera y última letra del alfabeto griego y que nos dicen Cristo está por encima del tiempo, ¿no? Luego también, ya en la pared de la derecha, algunos mártires cristianos, ¿no? En contra de la tradición romana de incinerar, como decía, los cristianos sepultaban. Son ciudadelas realmente subterráneas que hablan de la riqueza y de la complejidad de ciertas construcciones. Em, de esa manera, pues tenían que vivir fuera de la ciudad porque la ley romana les impedía sepultar a los muertos cristianos dentro de la misma ciudad. La palabra catacumba se usa para definir cualquier necrópolis subterráneo, o sea, cualquier cementerio subterráneo, ¿no? El término antiguo en latín es cemeterium, que significa dormitorio, como lo he dicho, ¿no? ¿Por qué dormitorio? Porque el cristiano no considera la muerte como la última palabra, sino que espera la resurrección, ¿no? Nos habla de una manera muy profunda de la esperanza cristiana. También, dado que tenían este carácter de intimidad cristiana y por ser, digamos, ciudadelas subterráneas, se prestaban para esconderse en tiempos de persecución muy compleja. En el año 313, sabemos, el emperador Constantino publica el Edicto de Milán, con el cual hace del cristianismo la religión oficial del imperio. A partir de ese año, las catacumbas dejan de tener una relevancia como lugar de refugio, porque ya empiezan a construirse los primeros edificios cristianos, como justamente la Basílica de Santa María la Mayor, pero en una historia tan larga, las catacumbas han sufrido todo tipo de eh, contratiempos, ¿no? Como en el siglo VIII, cuando los longobardos invadieron Italia, pues seguramente buscando riquezas enterradas con los difuntos, pues fueron saqueadas. Pero bueno, de esta historia se nos habla sobre todo desde el testimonio cristiano de la fe en la resurrección. Ahí vemos algunos otros frescos, ¿no? Que nos expresan la fe primitiva en el Señor Jesús, en la Virgen, en los santos. Ahí también hay unas, a la izquierda vemos algunos nichos, ¿no? Imaginémonos como ataúdes sepultados en 3 niveles, seguramente de alguna familia romana con más o menos recursos, y algunos signos cristianos primitivos como el buen pastor, como el ictus, que es un pescadito. Es decir, la primera iconografía paleocristiana de los primeros cristianos aparece representada, digamos, expresivamente en estos edificios. Aquí vemos también estas calaveras con los hábitos franciscanos, nos hablan también de esa esperanza en la resurrección de los muertos. Otro lugar que visitaremos, que es de suma relevancia, pues son los museos vaticanos, que tienen las estancias de Rafael con la riqueza pictórica de este gran artista renacentista, y también naturalmente la Capilla Sixtina y los frescos de Miguel Ángel. Aquí vemos parte del edificio moderno de los museos vaticanos con la espiral que lo hace identificar, y aquí muchas piezas de tradición griega y romana que se pueden también visitar en el museo. Aquí vemos detalle de la Capilla Sixtina, con el techo y la maravillosa pintura de Miguel Ángel. Aquí la creación de Adán, vemos que Dios le da la vida a Adán, significada en estos 2 dedos índices que están a punto de tocarse, ¿no? Dios insufla la vida en el ser humano creado
a su imagen y semejanza. Y luego, pues naturalmente, Roma nos habla de Pedro, Pedro porque es el primero entre los apóstoles, es aquel que es el primero de los papas, y pensar en Pedro es pensar en el Papa, ¿no? Cuya fiesta también se celebra el 29 de junio, como la de San Pablo. Aquí sí ya vemos un detalle de los adoquines de Roma, que los encontraremos en muchas calles de Roma. Esos pequeños adoquines justamente le llaman San Pietrini. Los San Pietrini son los pequeños adoquines que forman el pavimento de muchas de las calles de Roma. El obelisco traído desde Egipto, que está en el centro de la plaza de San Pedro. Vemos a la derecha el Palacio Apostólico, la columnata de Bernini, que acoge a todos los peregrinos, y naturalmente esa fachada inconfundible con la cúpula detrás de la gran Basílica de San Pedro. ¿Por qué la Basílica de San Pedro está en el Vaticano? Porque la tradición dice que debajo de esta basílica está justamente el lugar donde el apóstol Pedro fue martirizado. La tradición nos dice que en el año 64, con la persecución de Nerón, el apóstol fue crucificado boca abajo, porque no se sentía digno de tener eh, el mismo suplicio de su Señor Jesús, así que pidió que fuese en la posición invertida. Sabemos, porque la arqueología cristiana tiene evidencias absolutas de que en efecto ese es el sitio donde fue martirizado el apóstol. Es costumbre para los cristianos levantar iglesias y templos en los lugares del martirio, en los lugares del testimonio, en los lugares donde los creyentes han entregado su vida por el Señor. Y por eso también tiene un valor impresionante, ¿no? 2000 años de historia que se hallan bajo los cimientos de la Basílica de San Pedro. Aquí vemos el baldaquino también de Bernini, y dice la tradición que debajo de este baldaquino está la cripta donde fue sepultado el apóstol San Pedro y donde fue también martirizado. Otros ángulos del mismo baldaquino, el altar central de toda la Basílica de San Pedro. Al fondo vemos también otro, otro detalle artístico de Bernini, la famosa Gloria de Bernini, que es eh, el único vitral que aparece en la Basílica de San Pedro, el Espíritu Santo sobre la silla, sobre la cátedra de San Pedro, que nos expresa la fe de la Iglesia en la asistencia de Dios y Espíritu Santo sobre el sucesor de Pedro, sobre el Papa, sea cual fuere. Entonces vamos a hacer una peregrinación de fe, ¿no? Una peregrinación estupenda. Podremos celebrar la Eucaristía, o al menos podremos hacer visitas a estas basílicas y a estos lugares, renovando y comprendiendo los motivos más profundos de nuestra propia fe católica. Aquí pues también está la tradición de diversas sepulturas por ejemplo, allá aparece San Ambrosio a la derecha en el mosaico. eh, Ahí aparece Pío XI. Esa es la sepultura de muchísimos papas que están allí, santos algunos de ellos. Y también naturalmente en Roma visitaremos algo que nos habla, ¿no?, de la evidencia cristiana, o sea, el Coliseo romano, donde muchos creyentes fueron echados a las fieras, a los gladiadores, donde fueron martirizados por su fe. Edificios que muestran el desarrollo arquitectónico y tecnológico de una civilización, y a la vez el atraso y la barbarie, en la paradoja, ¿no?, que no se distingue mucho de nuestro mundo moderno lleno de tecnología y de avance, y a la vez de un atraso moral, que parecen ser cosas que van por vías opuestas. Entonces, conocer y ver de primera mano estos monumentos de época romana que llevan más de 2000 años y que son imponentes, nos proyectan en la historia y nos hacen pensar en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, pero también en nuestra historia personal. ¿Qué ha pasado en nuestra propia vida? Aquí vemos un detalle del Coliseo romano por dentro, con todas las galerías subterráneas donde los gladiadores, los animales, las obras de teatro, en fin, eran preparadas, y la complejidad de un edificio de tales dimensiones construido hace tantísimo tiempo, ¿no? Es realmente eh, una de las maravillas del mundo, ¿no? Que son los sitios más visitados. Aquí vemos el Panteón, uno de los edificios romanos más impresionantes, que marca la hora según el sol entra por su cúpula
vacía, hueca y que también es una basílica cristiana, luego convertida en época cristiana. Ahí vemos un poco un detalle del interior del Panteón. Si ven la parte alta, encontrarán que es un agujero, de manera que la manera como se construye una cúpula en época romana de tal tamaño y el sentido también, em, arquitectónico, pero también a- astronómico, de considerar el Sol como en las diversas posiciones y como un reloj a lo largo del año, realmente pues es de una riqueza enorme. Em, Aquí vemos un detalle, efectivamente, como pueden ver desde la puerta exterior, ven la cúpula, ¿no? El Panteón de Agripa, pues realmente es del siglo segundo de nuestra era y eh, seguramente está construido sobre otro edificio anterior. Em, También hay tumbas, ¿no? De diversos artistas y personajes importantes, como reyes y también artistas. Aquí vemos la Fontana di Trevi, ¿no? Otra obra arquitectónica renacentista impresionante que, que, que podremos visitar y conocer con las tradiciones habituales, en este estilo renacentista de representar artísticamente escenas mitológicas, y con toda su riqueza, ¿no? Seguramente es una de las fuentes más hermosas del mundo, ¿no? Sabemos que Roma se caracteriza por los impresionantes acueductos que construyeron los emperadores para abastecer de agua. Encuentras fuentes de las cuales puedes beber agua potable con facilidad a lo largo de toda la ciudad. Em, Esta fuente fue construida por este hombre Nicolás Salvio en el siglo XVIII y sabemos que duraron más de 30 años en terminarla. Luego también otro lugar muy especial es aquí la Piazza Navona con la Fuente del Tritón, también otra pieza renacentista de primera categoría que nos ayudará a, digamos, apreciar, ¿no? El valor. Aquí vemos la iglesia, la basílica, el valor artístico de la época renacentista. Aquí vemos otro obelisco también egipcio y la basílica de Santa Inés, de Santa Agnese, que también tiene una importancia histórica y artística muy especial. Aquí también la Plaza de España con la basílica al fondo y algún otro obelisco y otras fuentes también de artistas italianos renacentistas muy importantes, ¿no? Aquí vemos otro detalle de la Plaza de España, donde el Papa suele ir cada año, el 8 de diciembre, a venerar la imagen de la Santísima Virgen María Inmaculada. Sabemos que el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción. Em, es también una obra de, digamos, de arquitectura pública que se construye aquí frente a esta basílica para facilitar la comunicación entre dos calles principales de la época. Luego visitaremos otro barrio muy interesante que queda a un costado del Vaticano con una de las basílicas más antiguas, ¿no? El llamado Trastevere. El río que cruza Roma es el río Tíber, el Tevere en italiano. Trastevere significa al otro lado del Tíber, ¿no? Que nos habla de una región llena de arte, de pintura, de literatura, de música, que es visitada también eh, enormemente por muchísimos turistas y fieles a lo largo de toda la historia, de todo el año, perdón. Aquí vemos la Basílica de Santa María con su campanario antiquísimo, un campanario que evidencia diversos estratos, digamos, de estilo arquitectónico que viene desde los primeros siglos del cristianismo. Un detalle de una de sus cúpulas, el Cristo Pantocrátor en mosaico. Y también visitaremos algunos lugares, pues, muy interesantes de tradición, ¿no? El Campo di Fiori, la Boca de la Verdad, que nos hablan de tradiciones romanas, antiguas, algunas un poco supersticiosas, pero en todo caso con un carácter cultural muy interesante. La Plaza del Pueblo, con las dos iglesias que tienen varias pinturas de Caravaggio, muy interesantes, el Martirio de San Pedro, la Conversión de San Pablo también llena Roma de arte y de historia. Naturalmente, la idea es que el 22 de mayo
podamos estar en la audiencia con el Papa Francisco y podamos tener la oportunidad de escucharlo y de tener un contacto con el sucesor de Pedro. También tendremos luego un día libre para poder repasar o tener énfasis en alguno de los lugares que nos parezcan de mayor interés, de mayor relevancia, lo cual también creo que es supremamente interesante e importante. Bien, y ya pues el 24 de mayo estaremos de regreso para los que vienen a Colombia o los que van a otros destinos. Miren, esto es importante porque al final de cuentas, en síntesis, de lo que se trata es de que Roma es el lugar donde podemos tener contacto con la historia, con la tradición nuestra, con la iglesia que nos habla que ha estado cimentada sobre los apóstoles. Veremos la maravilla de lo que significa el imperio romano, que logró dominar durante muchos siglos todo el orbe conocido, su riqueza arquitectónica, cultural, su riqueza, digamos, de gobierno, de tecnología y también, por supuesto, de pensamiento, cómo aquello se confronta y se combina con el cristianismo y cómo la Iglesia desde hace 2000 años venera allí, en el mismo lugar, a el sitio donde Pedro fue martirizado. Recordemos que el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no la derrotarán. Esto es muy importante porque nos dice que eh, realmente vamos a ir a hacer un acto de fe en la perpetuidad de la promesa de Jesús sobre Pedro y sobre su iglesia. Entonces, bueno, creo que aquí es una poco una idea para ilusionarnos, para poder soñar con visitar estos lugares estupendos que nos hablan de, digamos, de la historia y de la espiritualidad y del encuentro con el Señor y en el fondo del encuentro con nosotros mismos. Ahí entenderemos también cosas sobre nuestra vida, entenderemos quiénes somos, qué quiere Dios de nosotros, entenderemos nuestra vida con otros ojos. Pues bien, Sandra, creo que esto es un poco lo que yo podría compartir y pues te dejo la palabra. Bueno, padre, muchas gracias como siempre por acompañarnos en esta charla. Pues nada, pues invitarlos a las personas que ingresaron aquí nuevas a la charla. Como les habíamos dicho al inicio, esta es la cuarta. Les vamos a enviar ahí en el grupo las anteriores para que también vayan haciendo un repaso. Estas son charlas que ha hecho el padre, pues eh, ya no quisiéramos que fuera pues como un reporte del itinerario que se va a hacer, porque eso ya lo hicimos al comienzo y hay una charla pues estricta del viaje. Pero pues invitarlos a que se unan porque realmente nos quedan ya 3 cupos en esta peregrinación, entonces pues que no lo piensen mucho, sino que se unan al viaje. Todos los días vamos a tener Eucaristía, este es un viaje que hace Medjugorje, Polonia, Italia, en cada lugar vamos a tener Eucaristía, y aquí en esta parte de Roma, eh, o de toda Italia realmente, pero en especial de Roma, pues vamos a intentar tener Eucaristía en las mejores iglesias, ¿no? Bueno, no digo las mejores, sino las más representativas de las cuales habló el Padre hoy. Una de ellas, pues, en lo posible, si logramos, va a ser ahí en la, en la Basílica, es Basílica, ¿no, Padre? La de San Pedro, Basílica de San Pedro. Sí. de San Pedro. Entonces, pues es algo muy especial, ¿no? Al igual que pues en las otras ciudades donde vamos a estar, vamos a tener Eucaristía diaria. En Medjugorje, pues también, ustedes saben, algunos de ustedes ya han viajado a Medjugorje, entonces también saben que es un lugar muy especial. Y pues Polonia, pues es como el centro de esta peregrinación, porque pues es la Divina Misericordia, ¿no? En las 2 primeras charlas, pues el padre estuvo hablando de lo que vamos a visitar y la importancia de los santos polacos. Entonces, nada, pues súper invitados a unirse a los que faltan, a los que ya están, pues hoy les envié un mensajito, recomendarles que por favor se pongan al día en los pagos, porque ya pues estamos prácticamente, pues nos vamos de, de hoy en 2 meses ya estamos durmiendo en Medjugorje, entonces pongámonos por favor al día en los pagos, ojalá de aquí a más tardar al sábado, en la parte de la porción terrestre. En los vuelos, por ejemplo, es importante porque me lo han preguntado varias veces. Estos son bloqueos aéreos que se emiten únicamente en el momento en que la aerolínea nos habilita la emisión, que probablemente va a ser entre el 1 y 5 de abril.
Esos tiquetes recuerden que se pagan, el valor está en dólares, pero se paga en pesos según la TRM del día que yo les avise. Ya varios de ustedes confirmaron sus vuelos con la silla que desean tener. Hablo de la silla, es de ventana, medio o pasillo, que es lo que nosotros procuramos que poderlos acomodar. Y bueno, pues eso es como así a grandes rasgos lo que quisiéramos contarles de la parte logística. Nos falta una última charla que va a realizar el padre, que es para, bueno, era para de hoy en 15, o sea, están realizando cada 15 días, pero pues el padre por cuestiones de trabajo no puede ese día y la vamos a realizar el 20 de marzo. ¿Correcto, padre? El 20 de marzo la vamos a realizar a las 7:30 también, ya es la última parte, ya es sobre Medjugorje. Eh, Será a las y 8. será a las 8. Bien. Entonces, el 20 de marzo a las 8 ya igual también en el grupo pues les enviamos esta información. Y las próximas dos reuniones ya serán reuniones de logística, ¿no? Recuerden que el pago total de la porción terrestre debe estar listo para el que 16, 17, mucho de ahí, al máximo el 20 de marzo ya debe estar todo pago. Y los tiquetes del 1 al 5 de abril, yo les aviso qué día se van a pagar. Recuerden que es en pesos o con tarjeta de crédito, ¿vale? Entonces, pues nada, pues alistarnos, ya estamos, mejor dicho, con un pie en el avión y pues que lo pongamos también mucho en oración, ¿no? Para que esta sea una experiencia bonita, pues finalmente, pues esto es una peregrinación que pues dos de los destinos como es Polonia e Italia pues tienen una carga cultural e histórica importante que también la conoceremos, la visitaremos, pero pues sobre todo es una peregrinación, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso, no sé si quieres agregar algo más, padre. No, me parece que está completo, animarlos, animarlos de todo corazón. Pienso que eso va a ser una experiencia maravillosa, que nos va a cambiar la vida cuando tú vas a visitar los lugares donde la Virgen se ha aparecido, donde los apóstoles, donde está la tradición de la iglesia, los santos, donde el Señor ha venido, como en Polonia. Creo que nuestra vida luego no es igual. Así que yo creo que vale la pena y como un poco confirmar la invitación de Sandra bueno, de poder eh, adherirse y tener una experiencia preciosa. Yo creo que sería esto y les doy la bendición, que el Señor los acompañe, los bendiga y los fortalezca a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias por venir a esta reunión. Dios los bendiga. Gracias, padre. Bueno, feliz noche para todos ustedes y nada, nos estamos viendo. Gracias.